Bienvenidos. Entre el arquetipo del gran progreso diurno de la luz solar, el número 35, y la estructura civilizadora de principio del clan familiar, el ocaso de la luz. Hesagrama número 36, en el que nos hallamos inmersos en este momento. El noble, el hesagrama 36, en el oscurecimiento de la luz, cuando lo que prevalece en el entorno son el ascenso de la oscuridad, de la vulgaridad, tapando la claridad del noble, este libera su energía superando el peligro, el hesagrama número 40, el nuclear, anonimando sus cualidades entre la multitud. De aquí y de la expresión oracular para el presente hesagrama del rey Wen, debemos colegir aquellos elementos en función de los cuales poder afrontar en una época de carestía importante a todos los niveles, como representan cada una de las líneas de la estructura del hesagrama, que están ejemplificadas con distintos nobles que a lo largo de la historia de la China tradicional sufrieron circunstancias de adversidad, como inevitablemente nos ocurre a todos los seres humanos. Ellos tipifican el comportamiento adecuado para superar estas épocas de carencia. En cuanto al texto que antes he aludido, es el siguiente. Dice el rey Wen: el oscurecimiento de la luz es propicio ser perseverante en la emergencia. Y completa el dictamen por medio de la lectura comprensiva de los elementos componentes del hesagrama. Así el noble convive con la gran muchedumbre, oculta su resplandor y permanece lúcido sin embargo. Esta es una posible respuesta de la cual el consultante debe aplicarse las radicales fundamentales para no contravenir en una época semejante de prevalencia de lo vulgar. Yo suelo poner un estereotipo cinematográfico y novelesco de aquellas imágenes de la conquista del lejano oeste en Estados Unidos, obviamente, en que se producían linchamientos multitudinarios, nunca están justificados. Ahí mucho donde perecieron muchos inocentes, ¿no? La típica imagen de colgar al supuesto delincuente de una cuerda y de un roble, de un árbol. Si alguien en aquel momento ingenuamente creyera que pudiera hacer prevalecer sus luces de humanidad tratando de imponerse, probablemente acabaría colgando de la rama aledaña a esta en la que él pretendía evitar el primer sacrificio. Ocultar la luz en el interior. Esta es como acabo de decir, una primera respuesta oracular para la estructura obtenida en base a líneas no mutantes. Cuando entramos en el orden de la estructura, en la primera línea, quien toma la palabra oracular es el duque de Zhou, como ya bien sabéis. El duque de Zhou pone la imagen de alguien que va a levantar el vuelo, es un símil
perfectamente trasladable a cuando la persona quiere emprender algo y levanta sus alas, metafóricamente hablando, emprende sus energías, propicia. La imagen es muy ilustrativa. El ave, el hombre ave acaba de levantar el vuelo y es sorprendido por el vulgar que le da caza en el principio del vuelo. El noble pliega sus alas, baja al hospedaje desde donde ha sido abatido y se anonima, conservando en su interior indeclinables sus principios, pero adecuándose a las circunstancias dadas, puesto que ha sido abatido en el primer intento. De manera que aquí el consultante debe aplicarse, es decir, al primer intento de salida va a ser abatido, deberá plegar las alas, bajar, aguantar el chismeo, las conversaciones improcedentes y burlescas del lugar donde se hospeda, pero como internamente tiene dónde ir, pues aguantará, como yo digo, el chaparrón coloquialmente y tendrá en cuenta la mutación. Cuando muta esta primera línea del hexagrama 36, el arquetipo que viene a mostrarnos la ejemplaridad del comportamiento en tales circunstancias es el prototipo de la balanza cósmica de equilibrio. El hexagrama número 15, la modestia, la humildad y la capacidad práctica de contrapesar los excesos, llenando los vacíos y vaciándolo excesivamente lleno. Equilibrio en la modestia y en la humildad de aguantar y equilibrar que nuestro proyecto, a fin de cuentas, no se vaya al garete por una pretensión excesiva en un tiempo de total improcedencia de la actividad del noble. Esta es una posible respuesta para la primera línea de mutación. Cuando la mutación oracular nos sorprende en la segunda línea, obviamente en otras circunstancias, hemos avanzado un poco más y aquí hay un estereotipo universal que trasciende los tiempos. Me viene a la mente inmediatamente por mis principios culturales de la zona del orbe al que uno pertenece, ¿no? Cuando el patriarca Jacob es nombrado Israel, está en el tránsito de volver a recuperar su herencia, la que legítimamente le corresponde, pero y va con todo su bagaje familiar y sus pertrechos, y le avisan de que el hermano viene con tropas y tal, y él se retira a aquel lugar donde la escala, la piedra donde descansa. Aquí hay una escala que sube con el cielo. Es decir, hay una época de reflexión profunda en la que esa noche lucha con el ángel y finalmente le dice, no voy a abandonar la lucha hasta que no me bendiga. Y la bendición consiste precisamente en herirle el muslo derecho, en la ingle. Pues bien, aquí hay que pagar un diezmo. Aquí el consultante debe estar dispuesto a por el aporte de paz colectiva, que es la línea, tanto en la expresión del Duque de Zhou como en la glosa posterior de las distintas escuelas de hombres sabios, eruditos, que se han dedicado a desglosarla, pues hablan de una lucha que no es específicamente o particularmente por el bienestar propio, sino que trasciende a la propia circunstancia y en beneficio también de otros, pues es el peaje, el diezmo, porque cuando muta esta línea produce efectivamente el hexagrama número 11, la paz, es decir, por medio de esta lucha en la que uno va a resultar herido, que ya digo, es el pago del diezmo
por conseguir la paz no solo para uno, sino para el contexto que el consultante deberá entender para el contexto de su pregunta, pues deberá pagar, estar preparado, dispuesto a emprender esa lucha y aceptar ese sacrificio como diezmo por llevar las circunstancias de las que se ocupa a un equilibrio yin-yang que está denominado con el hexagrama número 11, la paz. Bien, esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos la mutación en la tercera línea, pues bien, aquí la expresión del Duque de Zhou, me voy a permitir la libertad de combinarlo de una manera, habla de una cacería en el sur, bien, es decir, el sur significa claridad, la cacería significa trabajo, de manera que en nuestro campo de trabajo, de actividad, en nuestro desenvolvimiento, puntualmente, de manera inadvertida, no pretendidamente, pero afortunadamente vamos a cazar el núcleo capital de la cuestión que nos preocupa, que en la traslación lingüística del oráculo es cazar al cabecilla de la rebelión, de los rebeldes o de los delincuentes. Has cogido la cuestión capital, pero nos aclara la glosa y el propio Duque de Zhou que el mal está tan extendido que aunque uno haya cogido la cabeza, no quiere decir que la recuperación sea inmediata. El mal está tan extendido que probablemente se va, permítanme que use este símil, quienes lo asimilen como tal o quienes no, pero a nivel gráfico. Es decir, según la convención actual, ¿no? Prevalente en la actualidad en que enuncio estos trabajos. Se ha cogido un tumor, se le ha radiado, se lo ha parado, se lo ha delimitado y encapsulado, pero el mal está tan extendido que todavía seguirá teniendo que estar pendiente de quimio, de radioterapia o en el mundo alternativo es igual. Supongamos que hay una posibilidad alternativa de curarlo, que no es la quimioterapia o la radioterapia, pero que se ha detectado el mal y de que aquellas criaturas que lo proveen tienen un conocimiento suficiente como para poder curarlo, pero que necesitan un tiempo, obviamente, para retirar el mal en todas sus ramificaciones. Cuando se produce esta cacería, por medio de la mutación, el hexagrama complementario es el 24, que es el retorno. El hexagrama número 24, ya por la denominación, nos invita a, después de haber dado caza y habernos expresado que la curación no va a ser instantánea, debemos volver a nuestra base caracterial, a nuestra zona de seguridad. La zona de seguridad en el retorno es equivalente a la convalescencia, al cuidado amigo. Allí llegan amigos, entrada y salida sin defecto, no se va a ninguna actividad externa, pero sí al cuidado en esa base del carácter, con vistas al futuro, pero por lo pronto a curarnos, a restablecernos en nuestra base del carácter. Esta es una respuesta, creo que pertinente, para la tercera línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se nos produce en la línea cuarta, pues bien, aquí también he tenido ocasión de verlo personalmente en circunstancias muy próximas, pero que no voy a enumerar, no voy a nombrar, no voy a definir, porque no se trata de sacar peculiaridades personales, pero con esto sí que puedo remarchar, sí que me da una base para asentar lo fidedigno, que no lo necesita, el oráculo tradicional de I Ching por medio de los seres inspirados,
no necesitan de mi modesta aportación o confirmación o negación o duda, pero lo que quiero decir es que he tenido ocasión de verlo. Circunstancias en las que el consultante, ojo, por esto es bueno este subrayado mío, al menos tiene la importancia de alertar al consultante para que tenga las antenas, como diríamos por aquí, bien despejadas, para oír pertinentemente a las personas, aquellas en las que confiamos y que en un momento dado nos pueden dar una pista de aquello que se está tramando contra nosotros o contra nuestro proyecto, que puede ir. Es decir, en medio de nuestra actividad ordinaria, alguien o algo, por medio de alguna circunstancia, nos vamos a enterar de algo de carácter inicuo que se está proyectando contra nosotros, de lo que obviamente somos inocentes, ¿no? Bien, pero nos vamos a enterar. Y en virtud de esa providencial llegada inesperada o imprevista que nos informa de algo que se trama contra nosotros o nuestro proyecto, vamos a poder poner y quitarle, como bien dice el texto de la línea, quitarle el corazón al asunto, sacarle, es un movimiento basado, bueno, bien, artes marciales antiguas, sacar el corazón también es un golpe de mano importante, que no significa necesariamente extraerle el corazón a alguien, pero sí significa que vamos a poder quitarle la base con que pretendían malograr nuestro proyecto indebidamente, porque no hemos cometido falta, pero en virtud de que nos enteramos de aquello que nos preparan, de aquella celada, podemos echarle mano, quitarle el corazón al asunto y poner pies en polvorosa, saliendo de portón y patio, como dictamina el oráculo del duque de Zhou. Por medio de esta mutación, en la línea cuarta, vamos al hexagrama número 55, la plenitud. La plenitud es, en el caso colegible para la iluminación por medio de la linterna de los dioses para el consultante. Cuando la cosa está clara en el interior, inmediata aplicación en el exterior. Claro en el interior, Li, trigrama inferior de la plenitud, el 55, el complementario. Chen, el trueno, el movimiento rápido que deja atrás en virtud de la claridad el peligro. Pies en polvorosa. Quitamos el corazón y quitamos del medio el peligro. Esta es una posible interpretación, como digo, confirmada por mi experiencia personal a lo largo de mi vida, en mi relación con el libro de las mutaciones, de la línea cuarta en mutación con el 55, la plenitud como complementario. Cuando en otras circunstancias tenemos la mutación en la línea quinta, también he tenido ocasión de verlo en proximidad con el natural sufrimiento. El sufrimiento, a fin de cuentas, es uno, nadie, como aquel personaje de la Odisea, entre la multitud, nadie, que dirían los antiguos de mi pueblo. Los reyes, aquí está tipificado un pariente del rey gobernante que no podía evitar el participar en la corte, o al menos el estar en estado presencial, llamado a la corte para quitar su influencia externa, que era competidora con la del tirano que estaba en el gobierno. Lo llama al séquito, lo tiene allí y no se puede apartar por razones de sangre, por razones de protocolo, por razones de deber humano tan complejo de dilucidar. Nunca es o blanco o negro. La escala de matices hace que efectivamente
criaturas nobles tengan que padecer circunstancias de opresión y de las que no pueden escapar. Pero, sin embargo, lo trascendente prevé que el noble, si bien no puede escapar de las circunstancias mundanas en las que está, entre cuya urdimbre está intrincadamente complejizado, internamente no está obligado a participar. Y aquí se justifica hasta la simulación de locura para no participar en los edictos del inicuo, en el caso del rey tirano, aquel prototipo de hombre cruel. De manera que este pariente noble que estaba sujeto a esta tiranía de proximidad y de protocolo y de destino humano, pues no participaba en los actos inicuos, porque lo mismo emborronaba la firma o salía en dislate o ese día estaba intratable de lo alto de las cortinas. Bien, por poner un tipo de ejemplo así de carácter gráfico. Consultante, no podrás huir de las circunstancias que te tocan en tu Tao, en tu destino, pero no te ves obligado a participar de corazón y tener que apoyar los dictámenes o los comportamientos totalmente inadecuados o fuera de tino humano de allí, de las circunstancias en las que estés preso. Está justificado que hasta oculte tu propia luz. Con esta línea, el complementario que se produce es el hexagrama número 63. Después de la consumación. Paradójicamente, este hexagrama es el prototipo de la maximización, como se diría hoy, de la máxima extensión posible de la paz. Cuando la paz, pongamos el campo ideológico de la política, ha habido un cambio de gobierno, el núcleo se produce en torno a la capital imperial o del reino o de la república, y todas aquellas élites encartadas en el movimiento y que han promovido el cambio importante están perfectamente empatizados, informados y comprometidos con los principios, pero en las colonias que están lejanas, pues aún no han llegado los edictos y no se han permeabilizado de los principios lo suficientemente de manera que pueda haber otros entendimientos bastante disolutos, desviados del núcleo central. No es el caso. El hexagrama número 63 después de la consumación significa que la paz se ha extendido homogéneamente hasta los extremos. Todo es compacto. De manera que es también un límite. Cuando algo lo hemos llevado a su extremo, es decir, hemos acabado una gran obra, de Rembrandt, de Velázquez, de Picasso, de cualquier, de Miguel Ángel, de Newton, siempre son ampliables. Bueno, quizás en la física, en la ciencia, las innovaciones son con una periodicidad menor, pero en el arte plástico, en el arte, las improntas suelen tener, tomémoslo como que ya no son mejorables. Si yo pretendo añadir unas pinceladas a la Mona Lisa, la voy a destruir. Y si he llevado algo, como digo coloquialmente, si en el cumpleaños de un niño pretendo inflar el globo más allá de lo que de las leyes de la física permiten, de cabida y expansión, etcétera, etcétera, el globo lo que hace es estallar. Cuando algo lo hemos llevado a su maximización, situación en la que vive preso esta criatura de la quinta línea, ya no es posible añadirle algo más. De manera que se trata de tratar de conservar el límite de lo alcanzado. Y el límite de lo alcanzado en el caso de la consulta presente es que el consultante puede y debe simular locura antes o inventarse una mentira antes
que participar en algo inadecuado para los principios de humanidad. Esto es la circunstancia para la quinta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la sexta, tenemos así, al principio, recordáis, habíamos casado, bueno, había el hombre vulgar casado al noble en su inicio de vuelo. Aquí estamos ya que algo que en principio pudo haber sido para luz se desvió y no ha sido para luz sino para iniquidad. Pero el mal se consume a sí mismo. El principio nihilista nunca puede ser, el principio negativo nunca puede ser triunfante en términos absolutos. Tendrá una época de expansión, pero necesariamente habrá de consumirse a sí mismo. De manera que esta línea es una advertencia de que todavía el mal está llegando a su cumbre, pero en su cumbre va a clavar el pico, como se dice por aquí abajo, del loro en el propio pecho y se va a producir la muerte. Va a estallar en una parafernalia de color, de espejismo, pero el fuego que subió va a caer y se va a convertir en una imaginería esperpéntica. El complementario que produce esta línea con estas expectativas es el 22, la gracia. Y bien, pues con esto hemos terminado la exposición de este hexagrama que padecieron tantos hombres nobles y que todavía hombres y mujeres nobles lo seguirán padeciendo, pero aquí tienen unas directrices para conducirse sin hacer brillar su luz. Muchas gracias por vuestra atención.